Bueno, hermanos, entonces damos inicio a este momento que vamos a tener de culto. Vamos a empezar con este estudio bíblico de la palabra de nuestro Dios. Hermano, ¿y usted se pone allá un momento? Exactamente. Aquí tenemos un poquitico, exactamente, muy bien. Jorge, por favor, una oración inicial para este estudio de la mañana. Muy bien. Oramos. Amado Dios y Padre, gracias, oh Dios, por este día, gracias por este momento que nos da, Señor. Gracias por permitirnos abrir nuestros ojos un día más, Señor, y poder contemplar su hermosura, sus maravillas, lo que ha hecho, Señor. Gracias por esta semana que nos dio y por este momento. Rogamos su bendición, Señor, su dirección en esta clase, Señor, que será impartida a través de nuestro hermano Alejandro. Rogamos que usted lo use, oh Dios, como ese instrumento que usted ha preparado, Señor. Le rogamos que ponga esas palabras sabias, entendibles, y el discernimiento de su palabra, Señor. Y que nosotros seamos esos receptores, que podamos captar y que podamos edificar, Señor, nuestra vida, nuestro corazón, y entregarlo completamente a usted. Bendiga a mis hermanos, la familia Murillo, Señor, allí en Santa Eugenia. Y bendíganos a todos los que estamos acá, nuestra hermanita Génesis, Señor, y todos los que estamos acá, Señor. Bendiga y ayúdenos siempre, Señor, a hacer su voluntad. Gracias por todo. Se lo rogamos y se lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Si nos escuchan bien en la casa de la hermana Gracie. Sí, hermano. Amén, muy bien. Entonces, vamos a comenzar entonces este pequeño culto de estudio bíblico. Y abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Oseas, capítulo 9. Sabemos que esto es un libro donde Dios ha utilizado al profeta para que se casara con una mujer adúltera y que tuviese hijos en fornicación, de tal manera que ese iba a ser el ejemplo de cómo ha fallado el pueblo de Israel en cuanto a su infidelidad a Dios. Y así ha pasado capítulo a capítulo, donde Dios amonesta continuamente a través del profeta Oseas a este pueblo de Israel. Hoy toca el capítulo 9. Entonces, continúa Dios reprendiendo, castigando, exhortando. Usted puede poner cualquier palabra, disciplinando al pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál es la razón de que Dios está disciplinando y está queriendo encaminar a Israel por un camino mejor? Usted pregúntese por qué. Y es porque el corazón de Israel, el corazón de Efraín, el corazón de Judá, que son los hijos de Jacob, los hijos de Jacob conforman las 12 tribus de Israel. Y entonces Efraín y Judá, que son los que están al norte, de donde está el profeta Oseas, están siendo amonestados por Dios. Incluso hoy vamos a ver otra tribu que hace cosas que no imaginase ningún hombre hoy en el siglo XXI que se pudiese hacer tal cosa, tal barbaridad. Y es la tribu de Benjamín. Y ya vamos a ver el porqué. Entonces empezamos estudiando Oseas capítulo 9, verso 1, por favor, en la casa de mi hermana Gracie. Oseas 9, verso 1. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Amén. Entonces, quiero hacer un paréntesis y recordarles un poco la historia que ya estudiamos del libro de Ruth. Sabemos que Ruth era una moabita y Ruth fue un día a la era, ¿se acuerdan? ¿Se recuerdan que Ruth fue a la era y ahí estaba Boaz, que era dueño del gran campo de siembra, y Boaz estaba en la era porque ahí estaba el trigo donde le pegaban golpes para que soltase el grano, para que soltase la harina, para que soltase lo que ellos iban a comer de lo que era el trigo. Y el jefe dueño de todo el sembradío, que era Boaz,
se queda a dormir en la era para cuidar de su trigo. Y en ese momento llega Ruth y se postra en sus pies de noche. Pero sabemos que, entonces, vamos a ver qué significa ahora esta era, que significa el trigo, para Israel. No te alegres, Israel, hasta saltar de gozo, como los pueblos, pues ha fornicado. La palabra fornicar significa errar el blanco en cuanto a una relación. Si yo tengo un pacto, porque vuelvo al tema de Oseas capítulo 1, Oseas se casa con Gomer, pero Gomer amó a otra persona y fue un matrimonio fracturado y hay una fornicación porque te fuiste con otro hombre. Pero en el caso de Dios, es que tú te vas con otro Dios. Y no tiene que ser solamente de que no, pero es que yo sirvo a Dios, es que yo adoro a Jesucristo y yo sirvo en el Espíritu Santo. Sí, pero es que el tema es cuando tú pones cualquier cosa en medio de la adoración a Dios, ya estás adulterando, ya estás fornicando. Voy a poner un ejemplo más sencillo. Si para mí el dinero es más importante que adorar a Dios, nadie, voy a citar a mi Señor Jesucristo, nadie puede servir a dos señores. Amarás a uno o aborrecerás al otro. Entonces Dios está diciendo, los bienes materiales, lo que está en este mundo, sus deseos y la vanagloria de este mundo va a perecer. Si tú pones tu corazón en esta tierra, simplemente no vas a heredar la vida eterna. Y Jesús, vuelvo a citarle, haceos tesoros en los cielos, donde la polilla y el hollín no corrompen. Es decir, donde la termita no come la madera, donde el hongo no puede dañar el material. Ese es el tema de Oseas. El pueblo ha fornicado, se apartó de Dios. Incluso yo puedo apartarme de Dios estando congregado hoy, que es lo más complejo que quizás el hombre no puede entender. Voy a poner como ejemplo el hermano Robert. Si el hermano está sentado ahí, la Biblia abierta, leyendo un pasaje, pero imagínese usted que el hermano tiene el corazón y la mente pensando en otra cosa, en un trabajo, pensando en las deudas, pensando en cualquier otra cosa que le aparte su concentración de la adoración a Dios. Estar aquí por un ritualismo es lo que Dios no desea. Dios no quiere ni holocausto, ni que ofrezca millares de carneros. Voy a citar el profeta Miqueas. Ni que me ofrezca millares de carneros, ni miles de incienso y olor fragante va a ser para mí olor grato. Porque yo lo que quiero de ti, hijo mío, es que hagas justicia, que hagas misericordia y que te humilles ante tu Dios. Eso es Antiguo Testamento de la mano con el Nuevo Testamento. Esa es la introducción para entender capítulo 9 del libro de Oseas, hermano. Entonces seguimos. Dice del versículo 2 al versículo 6. Por favor, en casa de mi hermanita Gracie, si lo pueden leer, por favor, versículo 2, capítulo 9 de Oseas, hasta el 6. La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá. Memphis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. Amén, hermana Gracie. Hay un momento en la palabra donde yo reflexiono y digo en Oseas, ¿qué vas a hacer tú con ese pan y no va a entrar en la casa de Dios? ¿Sabes qué significa este pasaje? Que aunque tú conmemores una fiesta solemne, para Dios no va a ser así. Aunque tú hoy te sirvas el cordero de la Pascua, hierbas amargas, pan sin levadura, pues para Dios no será así. ¿Por qué? Porque tu corazón está lejos de Dios, porque tú has adulterado contra Dios. ¿Cómo dice Génesis, perdona, cómo dice el versículo 4 en tu versión? Dice, no le ofrecerán
o no le ofrezcan a Dios. El 4 dijiste, Sí, ¿no? el verso 4. No le ofrezcan al Señor más libaciones de vino, ni le serán gratos sus sacrificios. Se volverán pan de lágrimas, quienes no coman quedarán impuros. Tal vez les sirva para matar al hombre, pero no tendrán cabida en la casa del Señor. No tendrán entrada, no tendrán cabida, no tendrán lugar para con Dios. Realmente es un pasaje difícil de ir asimilando. Entonces, Dios les pregunta a través del profeta Oseas, versículo 5, ¿qué haréis el día de la solemnidad, en el día de la fiesta de Jehová? ¿Qué van a hacer? Si yo no quiero que ustedes me alaben, si yo no quiero que ustedes me adoren, yo no quiero que ustedes sirvan nada para mí. ¿Qué van a hacer ustedes ese día? Incluso Dios prefiere, vuélvanse a Egipto. Yo los saqué con Moisés, con mano poderosa, abrí el mar rojo, cruzaron y por lo seco, y ustedes en el desierto decían, prefiero quedarme en Egipto porque no me faltaba el pan y la comida. Ahora me traes tú, Moisés, a este desierto y aquí vamos a perecer. Y Dios le dio el maná. Y Dios le dio la roca que fluye agua en Horeb. Siempre Dios proveyendo. Y el pueblo siempre murmurando, criticando, apartándose a pos de dioses ajenos. Esa es la vida de Israel. ¿Hay alguna diferencia? Yo pregunto, hoy estamos en un estudio, podemos hablarlo. Yo pregunto, ¿será que en mi corazón hay alguna diferencia? Que quizás yo estoy murmurando contra mi Dios. Quizás yo estoy diciéndole, Dios, no ha sido suficiente todo lo que tú me has dado. O simplemente yo le digo a mi Dios, Padre, yo no me conformo con lo que tengo. Es más, yo prefiero, voy a hablar como habla Israel. Yo prefiero estar en Venezuela, porque yo allá no tenía problema. ¿Para qué me traes a Madrid? Esa es la relación. No es que digo que Venezuela es mala ni que Madrid es malo. Es que mi problema es que yo estoy murmurando contra las acciones que Dios hace en mi vida. Y si Dios hoy me quiere mandar a Jerusalén, yo tengo que decir, Señor, ¿para qué me enviaste a Jerusalén si yo estaba mejor en Madrid? Donde tú estás, Dios te va a bendecir. Donde tú te encuentres, Dios te va a proteger. ¿Será que yo me puedo esconder? Adán corrió y se metió y se escondió por unos arbustos y Dios le dijo, hombre, ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí. ¿Usted se puede esconder de la presencia de Dios? ¿Hay algún lugar en la tierra donde usted se pueda meter y decir, no puedo, aquí no me verá Dios? Jonás le dijo, ve a Nínive y predica y ve que esa nación es mala. Diles que se arrepientan de su maldad. Jonás, por favor, tú, hijo mío, profeta. Y Jonás cogió, bajó a Jope, estamos hablando de muchos kilómetros, desde Nínive que estaba a Jope, bajó, tomó un navío y se fue a Tarsis, cruzando por el mar Mediterráneo, huyendo de Dios. Y luego en la nave, ¿qué les dijo a los marineros? Yo soy hebreo, sirvo a Jehová de los ejércitos, todo esto acontece por mi culpa, tírenme al mar, prefiero morir que ir a Nínive a decirles que se arrepientan. Prefiero la muerte. Ese es el corazón de Jonás. Difícil palabra, pero vemos un Jonás que se arrepiente cuando fue tragado por esa ballena, por ese gran pez que Dios ordena que le trague a Jonás, y duró 3 días viviendo en el vientre de un gran pez, que para los hombres es locura y para mí es algo muy impresionante que ocurre en la palabra, y luego es vomitado en tierra, y Jonás dice, voy a ir a Nínive y les voy a decir que están mal. ¿Y Nínive qué hizo? Se arrepintieron, hermanos. Jonás no le gustó estar en Nínive. ¿Para qué estoy en Nínive? Prefiero estar en Tarsis. Siempre el ser humano no le gusta ni dónde está, ni qué está comiendo, ni qué está bebiendo, ni qué bienes materiales posee. ¿Usted sabe por qué? Porque lo material no va a llenarte jamás. Nunca va a satisfacer todas tus necesidades, porque nosotros necesitamos satisfacernos espiritualmente. Y este mundo no me va a satisfacer, hermano. Lo que cuesta entender muchas veces el ser humano es que nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Entonces, eso es lo que cuesta a veces entender. La mente de nosotros a veces, o del ser humano, es tan fina que cuesta entender que realmente lo que cuenta para Dios es nuestro interior.
Así Lo que es. nosotros andamos es ganancia, pues una camisa, un anillo, un reloj, eso es ganancia. Así es, hermano. Entonces, de ¿Cómo por ahí, sabes tú que lo estás haciendo bien? O sea, a lo mejor tú crees que está bien, pero al final, al ojo de Dios, no lo es. Encomendando tu alma al Señor. No apartándote de la palabra ni a la izquierda ni a la derecha. Siempre orando al Señor, siempre pidiendo. Inclusive Juan, el apóstol Juan, dijo en una de las cartas: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero el que diga que no ha pecado es mentiroso. Es decir, todos estamos fallando. Sí. ¿Qué es lo importante de fallar? Reconocer que fallo, no. arrepentirme y seguir adelante. Si Eso. yo, voy a poner el caso de Oseas, si yo adultero con una mujer fuera de mi matrimonio, yo me arrepiento y le pido a Dios perdón, y le pido perdón a mi esposa, y quizás se rompe la relación matrimonial, Sí. o quizás hay consecuencias fatales por mi causa, pero yo al mes siguiente vuelvo a adulterar. Ya ¿Cómo vi. fue el arrepentimiento? No, fue Pues, sincero. de diente al labio, de Entonces, adentro para afuera. El arrepentimiento para Dios tiene que ser con obras, tiene que ser con uno cuando disciplina a un hermano de la iglesia porque está en pecado y el hermano viene arrepentido, tú lo recibes con manos abiertas. Pero tú les dices: hermano, usted está en disciplina, vamos a ver cómo se comporta usted. Así. Y si usted da fruto, con mucho gusto continuaremos. Pero si usted no da fruto, por favor se me sale. Eso, Eso es algo que está en la palabra del Señor. así. Seguimos estudiando el profeta Oseas. Dice el versículo 7. Por favor, hermano Jorge. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Amén. Entonces, el tiempo en que Israel comenzó a experimentar las consecuencias de su pecado, yo no estaba escuchando a los mensajeros de Dios. Me voy al rico y Lázaro. El rico en el tormento, en el Hades, donde está el fuego que nunca se apaga, el crujir de dientes, el gusano que nunca muere. Así se describe el infierno en la Biblia. Estaba el rico y le pedía al padre Abraham: Padre Abraham, por favor, envía a Lázaro, porque tengo 5 hermanos en la tierra. Envíalo resucitado entre los muertos, porque si ven que alguien que estaba vivo, de que lo conocen mis 5 hermanos, y se levanta de los muertos y les dice: mira, ve, porque tu hermano está en agonía, arrepiéntete, sirve a Jehová. La respuesta de Abraham a Moisés y a los profetas tienen: óiganlo, no va a hacer otra cosa Dios. Oye, sí, ¿qué sería, hermano Jorge, Roberto, lo que estamos aquí presentes, que hace la hermana Gracie? ¿Cómo sería que hoy se levantase de los muertos el apóstol Pablo y se presente en Madrid? ¿Usted cree que se convierten de su maldad? Yo creo que va a ser algo que es lo que el mundo desea. El mundo desea tener un milagro, y se lo dijeron a Jesús: desciende de la cruz si te crees el Hijo de Dios. Si tú te crees hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. Y Dios le dice: no va a ser así, porque no va a ser tu voluntad, sino la voluntad del Padre. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto es algo de fe, hermano. Yo sé que si se levantase alguien de los muertos, mucha gente va a ir tras ellos. Por fe andamos, dice, no por vista. Amén, hermano. Hay que comprender la palabra. Hay que entender la palabra. Versículo 8 y 9, por favor, el que lo pueda leer aquí. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo del cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. Llega hasta lo más bajo de su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Amén. Entonces llegamos ahora a la palabra atalaya. ¿Usted la conoce? ¿Cómo dice tu versión, Génesis? Perdona que esta versión está muy buena. El versículo 8. El 8 dice: el profeta junto con Dios, el que centinela. Centinela. Centinela de Amén. Un centinela, un atalaya, un vigilante, hermano. Pero enfrentan trampas en todos sus caminos. Así es. Y hostilidad en la casa de su Dios. Explicamos esto. Un centinela, un atalaya, un vigilante, es el que está arriba en una torre
pendiente del enemigo que viene a enfrentarse a su nación, a su tribu, a su región, a su ciudad. Entonces, Efraín es un atalaya para Dios. Efraín, la tribu de Efraín, de los hijos de Jacob, eso es un vigilante para Dios. Pero ¿qué pasa? Que el profeta está en lazo de un cazador en todos sus caminos y hay odio en la casa de su Dios. ¿Qué pasa con Efraín? ¿Está su corazón alejado de parte de Dios? Sí. ¿Qué pasa con los profetas? Hay odio contra los profetas. Oseas le está diciendo esta palabra y Efraín está tapando sus oídos. Efraín está cerrando su vista. Efraín no quiere escuchar. Mira el versículo 9. Oseas le recuerda lo que sucedió en el tiempo de jueces. Oseas le está recordando en el versículo 9 lo que ha pasado en el tiempo de jueces. En los días de Gabá. Le quiero hacer un pequeño... Aquí hay que parar en este versículo porque hay que hacer una observación muy importante. ¿Qué pasó en el tiempo de jueces en el tiempo de Gabá? En los días de Gabá, como dice el versículo 9. Ya vamos a verlo. Aquí sucede que hay un levita y hay una concubina. En Jueces capítulo 19 lo vas a encontrar, que esos son en los días de Gabá. Entonces, ¿qué ocurrió en los días de Gabá? Que para Oseas es algo muy similar en el tiempo que está viviendo él. Jueces capítulo 19, verso 14, dice la palabra de Dios. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era ¿de quién? De Benjamín. Entonces, en los días de Gabá, la región de Gabá era ¿de quién? De Benjamín, hermano. Esto es muy importante. Versículo 19-15, Jueces. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad. ¿Quiénes? El levita y la concubina, porque no hubo quien los acogiese en la casa para pasar la noche. Eso es lo que está ocurriendo. Versículo 19. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá. Importante lo que voy a leer. Pero los moradores de aquel lugar eran los hijos de Benjamín, hermano. Todo lo que va a ocurrir en el versículo 9 de Oseas, cuando dice en los días de Gabá, todo lo que ocurrió en ese momento, en los días de Gabá, no era pueblo pagano, no era pueblo gentil, no era pueblo impío, era el mismo pueblo de Dios, de Israel, de la tribu de los hijos de Benjamín. Amén. Entonces vamos a ver qué ocurrió. Seguimos leyendo. Versículo 24. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo los sacaré ahora, humillarlos y hacer con ella como les parezca, y no hagan a este hombre cosa infame. ¿Sabe qué hicieron los hijos de Benjamín en Gabá? Versículo 19-25, Jueces. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, lo sacó y entraron a ella. ¿Y qué dice? Y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Hermano, ¿usted puede entender lo que acaba de ocurrir en este versículo? ¿Cómo lo dice Génesis? Perdona, que hoy te tengo... Tranquilo. ¿Cuál? ¿El 24? El 25. El 25 dice, aquellos perversos no quisieron hacerle caso. Así que el de levita tomó su concubina y la echó a la calle. Los hombres la violaron y la ultrajaron toda la noche hasta el amanecer. Ya en la madrugada la dejaron ir. Toda la noche usted puede ponerse un momento, yo quiero que lo haga. Póngase en los pies de la concubina. Y lo que dice Oseas está muy claro, ¿no? Llegaron hasta lo más bajo de corrupción. Así es, hermano. Y eso es una realidad. Así es. Es una realidad. Entonces, como en los días de Gabá, ¿qué pasó en los días de Gabá? Que los hijos de Benjamín, hombres perversos, como dice Neveí, hombres que no quisieron oír, como dice Reina Valera, abusaron de ella, la violaron toda la noche
Y cuando apuntaba el alba, cuando amanecía, la dejaron ir. ¿Sabes qué ocurrió después de todo esto? Versículo 29, hermano. Terrible lo que acaba de pasar. La mujer estaba muerta en la puerta, con los brazos alzados hacia la puerta. Estaba muerta. La mataron por abusar de ella toda una noche, hermano. El 29, cuando llegaron a la casa, tomó un cuchillo. El levita tomó un cuchillo, le echó mano a la concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y le envió por todo el territorio de Israel. Y todo lo que se veía, aquello decía, jamás se había visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerar esto, tomar consejo y hablarlo. ¿Usted sabe qué va a pasar a continuación de este pasaje? Viene el consejo. Viene lo que van a decidir los hijos de Israel. Mira lo que dice aquí, perdón. ¿Sí? Dice, piensen en esto, considérenlo y díganos qué hacer. O sea, ahora mismo, a continuación del pasaje, hermano, de Jueces, que tiene que ver con Oseas, porque Oseas está refiriéndose a lo que pasó en el tiempo de Gabá. Y para yo saber lo que dice Oseas, tengo que saberme la historia de Gabá. A continuación, hermano, en Gabá van a hacer un consejo. Y mira lo que van a hacer. Voy a parafrasear un poco porque es mucha lectura bíblica. Entonces, ellos van a tomar a 10.000 hombres en el Jueces capítulo 20 y van a ir contra Benjamín. Imagínate, hermano. ¿Alguien tiene hermanos de sangre aquí presente? Aparte de yo sé que ustedes son hermanas. ¿Usted tiene un hermano? hermano. ¿Tiene hermano? 3 hermanos, sí. ¿Usted tiene hermano, hermano? ¿Usted tiene hermano? Yo tengo 10. Jorge, viene palabra de Dios y te dice a ti, Jorge, ¿cómo se llama un hermano tuyo cualquiera? ¿Cómo se llama? Ricardo. Ricardo. Viene palabra de Dios a Jorge de parte de Jehová de los ejércitos y le dice, Jorge, tómate a 10.000 hombres y ve y mata a toda la familia de tu hermano Ricardo a filo de espada, porque ellos no hicieron la voluntad de Dios. Ellos se apartaron del camino. Ellos se volvieron perversos. Ellos han tomado a una mujer en Gabá, a una concubina, y han abusado de ella toda la noche y la dejaron muerta en la puerta del levita. Y el levita la cortó en 12 partes y la repartió a las 12 tribus de Israel. Yo quiero que tú ahora, Jorge, me obedezcas a mí, que soy tu Dios, y mates a Ricardo. Eso es lo que viene a continuación, hermano. Eso es. Por eso es que le digo que este pasaje de la palabra de Dios es un pasaje que es muy delicado de estudiar y hay que entender, porque ahora me pueden decir, ¿y por qué Dios hace eso? ¿Dios no es amor? ¿Dios no es misericordia? ¿Dios no es compasivo? Sí, y Dios es justo, y Dios es fuego consumidor. Y la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Eso es lo que acarrea. Tenemos que ser conscientes de eso que estamos viendo, el ejemplo. ¿Quién es el que uno mismo lo acarrea? El mismo Benjamín. Mira, esta pregunta yo creo que es una de las más difíciles que yo me pudiera hacer yo como familia de sangre de un hermano mío. Jueces 20:18. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios, diciendo, ¿quién subirá de nosotros primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Yo creo que esta es la pregunta más difícil que yo me pudiera hacer como hermano de mi familia en Cristo. ¿Y sabes qué ocurrió? Que salió Judá y ese día mataron a los hijos de Benjamín y aquel día cayeron, según el versículo 21, 22.000 hombres, hermano, murieron ese día. Mira el versículo 23, otra pregunta muy difícil, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche. ¿Sabes por qué lloran? Porque están matando a su propia familia. ¿Sabes por qué lloran? Porque están asesinando a sus hermanos, ellos mismos a filo de espada. Lloran toda la noche y consultaron a Dios diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? ¿Cómo yo voy a pelear con mi hermano? Mira la respuesta de Dios. Y Jehová respondió, subid contra ellos. Aquí obedecemos a la familia, obedecemos a Dios. El que no deja padre y madre e hijos, casa, hermanos, toda su vida por mí, no es digno de ser mi discípulo.
no es Antiguo Testamento, palabras de las bocas de los labios de Jesucristo. Amén. El que no deja padre y madre, familia, todo lo que haya dejado en mi nombre, porque ellos no quieren servir a Dios, pero usted lo quiere hacer, Amén. yo le daré 100 veces más, hermano. Amén. Yo le daré 100 veces más. Y dice Jesucristo. Versículo 28. Nuevamente preguntan. Y Figne, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, nada más y nada menos que Aarón, ministraba delante de ellas aquellos días y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear? ¿O ya desistiremos, Señor? Ya está bueno, ya es el segundo día de batalla. Cayeron 22,000, han caído 18,000. ¿Seguiremos en esto, Señor? Y Jehová respondió, subid, porque mañana yo los entregaré. ¿Sabe qué significa la palabra yo los entregaré? ¿Sabe qué significa? Que no quedará ninguno. Ya la aniquilación está tomada. Para Dios, yo los entregaré en tus manos. Ya no habrá gente que viva, hermano. Cuando Dios habla, hay que tener mucho temor y temblor de la palabra. Incluso si usted lee el contexto más adelante, quedaron mujeres de la tribu de Benjamín. Y Dios dice, no se va a terminar los holocaustos en mi tribu de Benjamín. No va a quedar Israel sin una tribu. Así que vuelvan a generar y vuelvan a tener nación y vuelvan a procrearse, vuelvan a juntarse los de Benjamín. Pero ya yo la manzana podrida, ya yo ese corazón impuro lo he quitado. Ya yo he limpiado la tribu de Benjamín. ¿Cómo limpia Dios el corazón? En el caso de Benjamín, mató aquel día a 25,000 hombres, como dice el versículo 46. 25,000 hombres, hermano, por tercer día de guerra y de batalla. Eso es lo que ocurre en Gabá. Y el profeta Oseas dice, como en los días de Gabá, que Benjamín que los hijos de Benjamín abusaron de esta mujer, que el levita la cortó en 12 partes. Y luego Dios ordenó a Judá y a los demás que fueran contra sus propios hermanos, y murieron 22,000, murieron 18,000 y murieron 25,000. Compleja la escritura. Versículo 10 dice, como uvas en el desierto, hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. ¿Se acuerdan de Baal Peor, que lo estudiamos, que son de los Moab? ¿De dónde viene Ruth? De los moabitas. Pero Ruth decidió en su corazón, no voy a adorar a un dios pagano, me voy con Jehová de los ejércitos. Ellos decidieron acudir nuevamente al dios pagano de los moabitas. Esa es la fornicación espiritual. Dejar a Dios para acudir a Baal Peor. Una vergüenza, hermano. Se apartaron para vergüenza. A usted tiene que darle vergüenza apartarse de Dios. Usted tiene que darle vergüenza no confesar a Cristo, porque Dios también se avergüenza de usted y no le confiesa delante del Padre. Porque el que se avergüenza de Cristo en la tierra, Cristo le dice al Padre, yo me avergüenzo de ese hermano mío. ¿Usted se imagina lo que estoy diciendo? Que Jesús es su hermano y Jesús está delante del Padre. Yo me avergüenzo de Alejandro. Me avergüenzo de ese hermano mío que estamos en Venezuela, en Madrid. Me avergüenzo. Yo espero que nunca mi Dios, ni mi Señor Jesús, siendo mi hermano, hable así de mí. Yo no deseo eso. Yo deseo que Él hable bien de mí. Voy a citar el libro de Job que mi hermano Jorge una vez nos dio. ¿No has considerado a mi siervo Job temeroso, recto, perfecto? No hay hombre como él en la tierra. Imagínate cómo se expresa Dios de los ejércitos de un hombre terrenal, hermano. ¿Lo has considerado a mi siervo Job, hombre perfecto, recto en sus caminos? Incluso cuando Dios dice a Noé, he hallado gracia ante tus ojos, hijo mío, porque eres un varón recto. La tierra está corrompida, Noé, pero yo quiero que tú y tu casa se salve, así que haz un arca. Y tú predicas que se monten en el arca. ¿Cuántos se subieron al arca?
8 personas, hermano. Usted se pregunta hoy por qué vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En casa de la hermana, mi hermana Gracie, habrá, no sé, son 6 hermanas allá. 6. Entonces son 6 y 7 aquí, somos 14. Bueno, estamos cerquita del arca de Noé, porque eran 8 nada más el arca de Noé. Y Dios aniquiló la tierra entera, hermano, por la vergüenza y el pecado del corazón del hombre. No, pero es que la iglesia cristiana se considera como una iglesia pequeña. Y yo cuando me dicen eso, yo me considero afortunado, porque en el arca solamente estaban 8 personas. En el arca habían 8 personas, hermano. Y Noé, ¿usted sabe qué pasó cuando se cerró el arca? Cerró la puerta y empezó a llover y empezó a inundarse y el arca se levantó entre las aguas. ¿Qué escuchaba Noé? Hermano, póngase en los pies de Noé. En la proa del barco. ¿Qué escuchaba Noé? Los gritos de los niños llorando. Voy a parar, porque si no me voy a conmover mucho más de lo que puedo estar. Noé escuchaba a las mujeres muriéndose, niños muriéndose, hombres muriendo, hermano. No estamos hablando que esto es un pasaje. El arca de Noé es muy linda, es muy bonita. No, hermano, fue el juicio de Dios en la tierra. Fue la aniquilación humana más grande jamás vista. La ira de Dios derramada en la tierra por los hijos de desobediencia. ¿Usted cree que cuando venga Cristo va a ser diferente? Cuando venga Cristo y nos haya nosotros reunidos en esta casa, ¿usted sabe cuántos cultos dominicales hay en Madrid? Hoy, en el barrio de Vallecas voy a hablar. En el barrio de Santa Eugenia voy a hablar. Aquí estamos nosotros. En Santa Eugenia están mis hermanos. ¿Sabe cuántos habitantes tiene Vallecas? ¿Cuántos habitantes tiene Madrid, hermano? 6 millones de habitantes. ¿Cuántos están sirviendo al Señor? En el arca de Noé. Estamos viviendo el arca de Noé. Está marcado. Para reflexionar la palabra del profeta Oseas, hermano. Versículo 11 al 14, por favor. ¿Lo puede leer? La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Amén, hermanos. Dios ha decidido tener a juicio a la propia casa. Dios ha decidido disciplinar a Israel. ¿Usted acepta la disciplina de Dios hoy? ¿Usted quiere que Dios le corrija su camino? ¿Usted desea ser un mejor hombre y una mejor mujer sirviendo al Señor? ¿Usted quiere realmente ser amonestado por Dios para que su alma se salve? Dios está amonestando a Israel porque desea que se salve. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Palabras de Cristo. Oseas hizo esta oración cuando previó la destrucción de los pecados que Israel había hecho. Todos los profetas oran por Dios a través de un pueblo pecador. Jesucristo ora a Dios por el pueblo pecador. Padre, perdónanos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Padre, no tengas en cuenta ese pecado. Padre, yo haré tu voluntad, no la mía. Padre, yo no deseo tomarme esta copa de ira tuya, pero por amor a mis hermanos, yo lo voy a hacer, Señor. Ese es el corazón de Cristo. En el Getsemaní, postrado de rodillas, sudando sangre, hermano. Entonces, yo quiero que usted sepa que médicamente hablando, no sé cómo es el término, Gaby, si me corriges. Hablando de medicina, es totalmente factible, es totalmente probable, ya está comprobado que usted sometido a un estrés muy grande, se rompen los vasos sanguíneos de su carne y de su piel. Jesús estaba tan estresado, tan agobiado, tan angustiado, afligido por tomar la copa de ira de Dios,
esa copa de ira que inundó la tierra y mató a la humanidad, esa copa de ira que destruyó con fuego y azufre a Sodoma y Gomorra, esa copa de ira que está destruyendo a los hermanos de los hijos de Benjamín, esa copa de ira que hace que Oseas se case con una mujer adúltera y fornicaria, esa copa de ira, Jesús de rodillas, postrado, sudando sangre: Señor, yo no deseo tomar esa copa, si es posible, pasa esto de mí. Y Jesús le responde más tarde: pero no se haga mi voluntad, Padre, que se haga la tuya. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a Jesucristo? No hubo respuesta. Y a veces nosotros, cuando no tenemos respuesta de Dios, pensamos que Dios no nos escucha. Jesús no le respondieron. Busque el pasaje de Getsemaní y dígame la respuesta de Jehová hacia Jesucristo. No hay respuesta. Dios coge y le envía un ángel. Es decir, me envía a Roberto, me envía a Jorge, me envía a Gaby, a Génesis, a Yubi. Ten fortaleza. Ten fortaleza. Ten fortaleza. Yo no te voy a responder nada. Aquí está la fortaleza. Te envió un ángel y le estaba siguiendo. Eso está en la palabra de Dios. Que a veces creemos que Dios nos responde, que Dios no dice nada, pero Dios obra, hermano. Dios ejecuta obras. No te voy a decir nada, hijo mío. Yo sé que estás aterrorizado por tomar la copa de ira del Padre. Te voy a enviar un ángel para que te fortalezca y para que te sirva y te calmes un poco. Y así fue. Después Jesús se levantó y ¿sabes qué dijo a sus discípulos? Te lo recuerdo, que lo vamos a hacer en la cena del Señor. La hora ha llegado. Para esto he venido. ¿Usted puede hablar así? La hora ha llegado. Para esto he venido, Jorge. A que me maten en una cruz, a que me flagelen y a que me torturen y a que me claven una zanja y una espada debajo de mi costilla. Para eso he venido, hermano. Yo los amo en gran manera. Jesús hizo eso. Ese es el amor de Dios. Para eso he venido. Versículo 15. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. ¿Sabes qué pasó en Gilgal? En Gilgal pasó algo muy interesante, porque esa palabra, ¿qué significa que esté Gilgal aquí en la palabra? ¿Sabes qué pasó en Gilgal? Te lo leo, 1 Samuel 11:15. Y fue todo el pueblo a Gilgal, y allí invistieron a Saúl por rey. Sus príncipes son desleales. Por eso es que dice esa palabra en Oseas. En Gabá empezó la maldad. Violaron a esa mujer toda la noche. En Gilgal los príncipes son desleales. Saúl es un desleal. Versículo 16 y 17. Y terminamos. Efraín fue herido a raíz. Efraín fue herido. Su raíz está seca. No dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Hermano, usted no va a prosperar. Versículo 17. Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Hermano, ¿usted quiere andar errante en las naciones? ¿Usted desea no tener fruto? ¿Usted desea que Dios se aparte de su vida? Que su vientre, hablando como mujer, como la esposa de Cristo, que es la iglesia, usted no va a dar fruto, usted va a ser abortivo. Usted lo que engendre en sí va a morir. Porque Cristo es la cabeza. La iglesia es su cuerpo. La esposa ataviada para Jesucristo somos nosotros. Nosotros, el gran esposo nos está esperando. Las fiestas están hechas, hermanos. Ya el cordero fue muerto. Juan el Bautista, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, Jesucristo, como cordero fue llevado al matadero. Exactamente, Isaías 53. Somos los que estamos esperando a la segunda venida de Cristo. Somos los que estamos, no queremos apartar nuestro oído de Dios, no queremos apartar nuestra vista de Dios, no queremos apartar nuestro ser entero de Dios. Queremos siempre estar al lado de nuestro Dios. El libro de Oseas nos enseña, hermanos, cosas
temibles de lo que puede llegar a ser el hombre. Yo no sé qué había en el corazón de los hijos de Benjamín para ser capaces de 12 horas nocturnas hacer tal perversidad. Yo no sé qué había en ese corazón, ni quiero averiguarlo, pero sí me exhorta grandemente a tener temor y temblor de la palabra. Dios bendiga su palabra, hermanos, y que Dios siempre bendiga nuestros corazones y nuestras casas. El Señor les bendiga grandemente, amados hermanos.